Hola, bienvenidos y bienvenidas a Hoy Economía, un programa desarrollado por la carrera de Periodismo en colaboración con la carrera de Economía de la Universidad de las Américas. Soy Raúl Cárdenas. Yo, Judith Drobo. Y somos estudiantes de la carrera de Periodismo. Gracias por acompañarnos. Hoy, gracias al trabajo desarrollado conjuntamente entre los estudiantes de último semestre de ambas carreras, generamos un espacio de análisis y debate sobre importantes temas del ámbito económico, de nuestro país y el mundo. Antes de empezar, les queremos comentar que este es el primero de 4 programas que se harán de Hoy Economía. Estos programas topan mediante reportajes periodísticos los planteamientos de los trabajos de titulación de nuestros compañeros de Economía. Y para este programa en vivo recibimos ya en este plató a nuestros estudiantes de la carrera de Economía, Kevin Balseca y Ariel Guerra. Próximamente también nos acompañarán Patricia Vivero y Melissa Arellano. Gracias a nuestros invitados vamos a dar inicio a este primer capítulo de Hoy Economía dedicado a las fuentes de financiamiento y dinámica económica. Arranquemos. Para el primer reportaje que revisaremos, damos la bienvenida a Robel Revelo. Cuéntanos, Robel, sobre el reportaje que has hecho. Muchas gracias, chicos. Bueno, cuando se piensa en crecimiento económico, lo usual es pensar que esto solo está vinculado con la producción industrial de un país. Pero lo cierto es que los bancos y cooperativas juegan un rol importante para que las cifras de la economía de un país sean positivas. Inspirados en la investigación de Kevin Balseca, veamos este reportaje sobre la entrega de créditos y los desafíos que esto presenta. Samantha y Belén son 2 psicólogas que cumplen su sueño de tener un centro psicológico integral. Inquietamente funciona en Riobamba y ofrece servicios de psicología clínica, educativa y estimulación temprana. Sin embargo, este sueño tuvo un costo y para ello las amigas tuvieron que sacar un crédito que las ayudara a dar el primer empujón para su emprendimiento. Hicimos 2 créditos, en realidad. Ella hizo un crédito de 3,000 y yo hice uno de 5,000. Nosotros pagamos al 1% de interés. Pagamos mensualmente, creo que las cuotas mías son de 82 por ahí y de Sami es igual como 50, 51. Uno de los requisitos para obtener un crédito es tener un garante con una propiedad. Y aunque tanto Samantha como Belén aplicaron para créditos de $5,000, solo Belén fue calificada para ello debido a su garante, su mamá y su tienda. De acuerdo a eso, a ella le dieron 5,000. A mí no me dieron los 5,000 porque el área en la que yo presentaba como base para que me puedan dar no era suficiente, entonces me dieron los 3,000 sin garante. En el 2023, la cartera de créditos del Ecuador superó los $40 millones, algo que no había pasado con anterioridad. Cifras como estas son buenos indicadores porque tienen una estrecha relación con el crecimiento económico. Sin embargo, como Patricio Chanabá, director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, explica, apenas 2 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a créditos formales y esto es un problema. Y eso genera un flagelo, digamos, social, porque estas personas, ¿qué opción tienen si no tienen opción de un crédito formal? El chulpo. En el caso del Ecuador, las tasas de interés de los créditos normalmente varían de entre el 8 al 9%. Este porcentaje lo deben pagar los solicitantes al banco y el banco a las fuentes extranjeras, lo que provoca que el margen de ganancia de las entidades financieras sea bajo y la oferta de crédito a la población limitada. Es con todo esto que, si bien con solo un incremento del 1% en entrega de créditos, la economía crece hasta un 1.4%, el sistema financiero ecuatoriano tiene mucho camino por recorrer para aprovechar estos estímulos. Muchas gracias, Robel, por tu presentación y tenemos una pregunta para el investigador de esta temática en la que se ha basado el reportaje. Kevin, desde tu perspectiva y luego del análisis que se ha planteado, ¿crees que el ingreso de más entidades bancarias internacionales a nuestro ámbito financiero podría mejorar el ofrecimiento del crédito aquí en el país? Bueno, hay varios mecanismos por los cuales el ingreso de la banca privada, además bancos internacionales, aquí el sistema financiero ecuatoriano puede aportar a la dinamización del crédito y al crecimiento económico. Por ejemplo, uno de ellos es que al entrar más competidores, esto puede mejorar las condiciones de pago de los prestatarios, en especial reducción de las tasas de interés, esto incentivando justamente a la demanda de crédito, a la oferta de crédito, que las condiciones de mercado se dinamicen
Y de igual manera, al entrar la banca privada puede haber un incremento de la confianza en el sistema financiero, lo que puede llevar a que incremente el número de depósitos dentro del mismo y de esta manera también aportar a que haya un mayor margen de financiamiento. Y finalmente, la banca privada puede aportar a la eficiencia, a la gestión del riesgo y a otras condiciones que pueden justamente mejorar el desarrollo del sistema financiero ecuatoriano y aportar a que éste apunte a un mayor crecimiento económico mediante el otorgamiento de crédito. Muchas gracias, estimado Kevin, por tu respuesta. ¿Y qué les parece si vamos a ver el segundo reportaje desarrollado por Carol Santamaría y Daniela Sánchez? Bienvenida, Daniela, para la presentación. Empresas extranjeras con participación mayoritaria al 70% tienen más probabilidad de exportar. ¿Pero qué otros beneficios tienen las empresas con capital extranjero? Veamos el siguiente reportaje con la investigación de Ariel Guerra. Explosen es una empresa que se encarga de la fabricación de explosivos dentro del Ecuador desde 1977. Ante la necesidad y requerimiento de una fabricación ordenada, controlada, de explosivos a ser utilizados en la construcción de carreteras y en la minería en ese momento. De acuerdo con las cifras del INEC, existen 1.966 empresas que cuentan con capital extranjero privado y público, y Explosen es una de ellas. La empresa cuenta con el 60% de capital público y 40% de capital extranjero, proveniente de Austin Power, una empresa estadounidense. Pero, ¿cuál es el beneficio de una empresa con capital extranjero? El beneficio directo que se tiene por parte de la participación de este accionista es el tener acceso a la tecnología de punta, o la tecnología que actualmente se maneja en el mundo. Para el director técnico de estudios comerciales de FedExport, Josué Erazo, el capital extranjero está presente en mayor medida en ciertas empresas. Ecuador es un mercado de apenas 17 millones de habitantes. Las decisiones de capital extranjero que puedan tener asiento aquí en Ecuador tienen que ver más con el tema de exportaciones. Una investigación realizada por el estudiante de Economía de la Universidad de las Américas, Ariel Guerra, apoya esta afirmación, pero a la vez menciona que la participación de capital extranjero sobre una empresa exportadora es positiva, siempre y cuando exista una inversión extranjera mayor del 70%, ya que tiene 3 veces más probabilidad de exportar. Esto también quiere decir que la inversión extranjera permite el crecimiento económico dentro del país. A pesar de este beneficio, el representante de FedExport menciona que el escenario económico en Ecuador es complejo. Nosotros sí tenemos que tener en cuenta el ámbito político para poder decir que en Ecuador, digamos, las condiciones son medianamente estables para poder realizar una inversión. Cosa que en Perú o en Colombia, dado que tienen unas instituciones un poco más fuertes, más formales. Otra ventaja del capital extranjero en las empresas exportadoras es que aumenta en un 0,086% la probabilidad de participación de dichas empresas en el comercio internacional, según señala el estudio económico de Guerra. A pesar de que Explosen no es una empresa dedicada a la exportación internacional, sí cuenta con un porcentaje de capital extranjero, lo que le permite acceder a beneficios tecnológicos y contribuir con el crecimiento económico del país, como lo hacen las 551 empresas exportadoras con capital extranjero. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Y tenemos una pregunta para el investigador de esta temática en la que se ha basado el reportaje. Bueno, Ariel, la pregunta es, en la región, nuestros países vecinos Colombia y Perú tienen predilección como destino para el capital extranjero frente al Ecuador. ¿Cuál considera serían los 2 aspectos principales que se debería tomar en cuenta desde la política económica nacional para revertir esta situación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por su invitación y en efecto, como tú mencionas, los vecinos países de Perú y Colombia han resultado ser destinos más atractivos para lo que es la inversión extranjera, a diferencia de Ecuador, que se le ha complicado en este aspecto, ya que si analizamos la inversión extranjera directa de Ecuador en los últimos 10 años en promedio como porcentaje del PIB, este no llega ni al 1%, solo es el 0,8% en comparación del promedio latinoamericano del 3,4%, y si lo comparamos con el promedio colombiano, que es nuestro vecino, con un 3,8% de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, podemos notar que nos encontramos bastante por debajo de los países vecinos. Y esto tomando en cuenta que la inversión extranjera puede tomar un rol crucial para el desarrollo sostenible del país, y por lo que pienso que el Ecuador podría abordar este tema desde 2 puntos principales de la política económica. En primer lugar, generar una estabilidad y consistencia en lo que son las políticas gubernamentales,
ya que en la actualidad la inestabilidad política, así como la presente inseguridad que se vive en el país, dificulta la confianza de los inversionistas en el país, y también se podría abordar desde una mayor inversión en infraestructura, así como también focalizar esfuerzos en desarrollar una mano de obra más calificada, es decir, fomentar más el capital humano, con la finalidad de ser un país más atractivo para la inversión extranjera y también fomentar o mejorar los que pueden ser industrias como la financiera y tecnológica en el país. Muchas gracias, Ariel, por tu aporte. Tenemos una última pregunta para ustedes y les vamos a dar un minuto para que la respondan. Luego del desarrollo de sus investigaciones que hoy hemos presentado y basado en sus hallazgos, ¿cómo pueden aportar estas en el crecimiento o en el desarrollo económico del Ecuador? Les escuchamos. Bien, a partir de mi investigación, pues la cual pone en evidencia la importancia del oferta de crédito para dinamizar la economía ecuatoriana y aportar el desarrollo del país, es importante que los tomadores de decisiones pues tengan en consideración los resultados para que justamente puedan aplicar políticas enfocadas a dinamizar el crédito y a robustecer las entidades financieras del país, y esto a su vez va a aportar de manera eficiente al desarrollo justamente de la economía. Gracias, Kevin. ¿Y tú, Ariel? Sí, con respecto a mi investigación, la cual busca enlazar el capital extranjero con la decisión de exportar de las empresas, donde se encuentra un resultado de una relación positiva, es decir, que entre más aumenta el capital extranjero, la probabilidad de exportar de las empresas ecuatorianas también aumenta. Esto puede tener importantes implicaciones para la economía del país, ya que nos puede permitir desarrollar políticas económicas enfocadas a poder atraer más inversión extranjera, ya que esta es una problemática, como mencioné anteriormente, para el país. Muchas gracias, chicos, por sus aportes y comentarios. Vamos a dar una pausa, pero ya regresamos con Hoy Economía. Hola, soy Goku. Mentira, soy Carol y estás en esta nueva serie de Netflix, Escarabajos. Y llega el vanguardismo. Dentro del vanguardismo, Hola, estamos desde una televisión que fue un boom en los años 60 y 70. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Hoy Economía. Ahora nos acompañan Patricio Vivero y Melissa Arellano. Pero pasamos al reportaje con Soriane Guillén para que nos cuente qué han realizado estos investigadores. Este siguiente reportaje está realizado por mí y por Nicole Palacios y trata sobre la diversificación de la cartera de crédito por especialización. Además, está basado en la investigación de nuestro compañero Patricio Vivero. El sistema financiero de Ecuador se apoya en los créditos especializados para disminuir el riesgo de impago en la última década gracias a la diversificación. Según un informe reciente de la Asobanca, la mayor concentración en el otorgamiento de los créditos en el sistema bancario ecuatoriano está direccionada en el crédito a la producción con una composición del 63% de la cartera bruta. Seguidamente, los créditos otorgados al crédito comercial con una composición del 49%. Y por último, los créditos otorgados al consumo y a la educación con una composición del 37%. Según un estudio del sistema bancario ecuatoriano del periodo 2000-2018, en el que se analizaron variables macroeconómicas y efectos propios de las instituciones bancarias como factores determinantes en el riesgo del crédito, indicaron que las condiciones macroeconómicas y financieras del país son un medio para explicar la probabilidad de default de los préstamos otorgados por los bancos. Así lo explica Andrea Villarroel, directora económica de Asobanca. El desempeño del crédito del sector bancario se va a atar mucho a cómo vaya fluctuando el entorno económico. Por ejemplo, temas de si estamos atravesando una crisis económica, si estamos atravesando un momento de coyuntura complicada, como por ejemplo la pandemia, va a ser lógico que los niveles de crédito disminuyan dentro de esta coyuntura. Los bancos, al ofrecer diferentes tipos de préstamos, pueden obtener diferentes tasas de interés y se autoayudan al cumplir con los requisitos del capital regulatorio.
Con esta dinámica logran bajar la volatilidad en el retorno de su portafolio de crédito, mayor eficiencia en la asignación de recursos y mayor rentabilidad. Así lo explica Andrés Holguín, gerente general de AmiBank. Mira, es fundamental. El conocimiento de un banco sobre cómo trabajar en un determinado segmento hace que el riesgo baje. ¿Por qué? Porque el banco conoce cuáles son los procedimientos que debe utilizar para llevar a cabo un crédito que sea seguro, es decir, darle a cada cual lo que le corresponde y lo que puede pagar. Las variaciones en la actividad económica y la cartera total de la economía ecuatoriana generan cambios en el riesgo para las entidades financieras. Por esto, a su vez, la diversificación de la cartera de crédito ha sido una de las salidas más apropiadas que los bancos utilizan para protegerse, sobre todo por la especialización, ya que mientras más la entidad se especializa en el rubro, podría estudiar de mejor manera los riesgos. Nicole Palacios y Soriana Guillén, UDLA Channel. Muchas gracias, Soriana, por tu presentación, y vamos con una pregunta para el investigador de esta temática con la que se ha realizado el reportaje. Patricio, desde tu perspectiva y después del investigado, ¿por qué es necesaria la especialización de los bancos y su oferta de crédito para mejorar el interés en el mercado? Mira, la especialización es un resultado encontrado en la investigación acerca del comportamiento de los bancos en el sistema financiero ecuatoriano. Ahora bien, este resultado se puede intuir, entre otras cosas, que es producto de un comportamiento dado por los bancos, dada por la situación en la que no se permite que ingresen nuevos bancos al Ecuador. Esto genera que la competencia entre bancos no sea tan equitativa, dándoles un mayor poder a los bancos más grandes y uno menor a los bancos más pequeños. Ahora bien, esto con respecto a las tasas de interés, dado este resultado de especialización, las tasas de interés van a ser un poco más bajas, ya que al no haber tanta competencia, los bancos grandes tienen el poder de mercado y deciden pagar menos a los prestatarios. Muchas gracias, estimado Patricio, por tu respuesta. Y vamos a presentar el último reportaje desarrollado por José y Anaili. Bienvenida, Anaili. En Riesgo País mide la capacidad de cumplimiento financiero de una nación. ¿Pero qué otros factores se tienen en cuenta en el Riesgo País de una nación? Esto lo presentaremos en el siguiente reportaje producido por José Salgado, Anaili Bisuete y con la investigación de Melissa Arellano. El riesgo país mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. De esta manera, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país. Y de acuerdo con Vicente Albornoz, decano de Economía de la UTLA, estos parámetros son los requeridos para el riesgo país. Se calcula en función de la diferencia en puntos básicos. Los bonos del gobierno de Estados Unidos, que nunca ha entrado en moratoria, pagan una tasa de interés bien baja. Los bonos del gobierno ecuatoriano pagan una tasa de interés súper alta. La diferencia se explica exclusivamente por el riesgo de que el Ecuador no pague. Para simplificar y llevarla a la cotidianidad, el riesgo país se explica haciendo alusión a lo siguiente. Una entidad bancaria le niega el préstamo a una persona por su estabilidad económica y por su probabilidad de pagar un préstamo. Estuve intentando sacar un crédito universitario para poder estudiar. Me fue negado en 2 bancos debido a que mis padres tuvieron problemas financieros en la última temporada. Esto me impidió tener un garante, el cual era necesario. Mis familiares directos tenían un mal buro crediticio. Esto quiere decir que no habían pagado ciertas deudas o que tenían deudas aún pendientes. Lo mismo pasa a gran escala en el Ecuador. Si un país inversor cree que nuestro país no tiene la solidez económicamente suficiente para invertir, no consolidará los créditos necesarios para las operaciones dentro de nuestro territorio. De acuerdo con datos de la Facultad de Economía de la UTLA, el país de América Latina que mayor riesgo país tiene es Ecuador, con 2.368.8 puntos básicos. Al igual que en Europa, Ucrania cuenta con un riesgo país de 2.374.6 puntos, por lo que estos dos países deberán desarrollar estabilidad económica, política y libertad de expresión para captar países inversores. Muchas gracias, Naili, por tu presentación. Y vamos a una pregunta para la investigadora de esta temática. Bienvenida, Melissa.
Bueno, Melissa, ¿qué acciones de política económica crees que se podrían generar en Ecuador para reducir o mitigar la afectación que tiene la situación política en las indicaciones de riesgo país que mantenemos? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Considerando que el riesgo país es un concepto muy emblemático actualmente en el Ecuador, tanto por la inestabilidad política, económica y social que se ha vivido en estos gobiernos y actualmente que aún mantenemos aproximadamente un riesgo país de los 2.000 puntos básicos, pienso que una de las acciones como política fiscal que se tiene que considerar, por lo menos, es la libertad de expresión, libertad de prensa, tener medios de comunicación transparentes que fomenten la participación de los ciudadanos al crear audiencias y consultas populares, además de garantizar eficiencia en las regulaciones y en las reglas para que en sí todos los ciudadanos puedan optar de una manera imparcial respecto a sus beneficios y en conjunto con el país. Muchas gracias, Melissa, por tu respuesta. Y estamos llegando a la parte final de nuestro primer programa. Vamos a solicitarles que en un minuto cada uno de ustedes nos comente su reflexión a la siguiente inquietud. Después de escuchar los análisis y escuchar lo investigado, ¿de qué manera podría aportar su investigación al crecimiento y desarrollo económico del país? Bueno, en mi investigación lo que se encuentra es el comportamiento de los bancos. Esto afecta directamente a cómo se comporta la economía, ya que los bancos son la fuente de crédito o de préstamos, dicho de otra manera, y esto podría condicionar el consumo de los hogares en la economía, ¿no? Es por ello que es fundamental comprender cuál es el comportamiento de los bancos para saber qué comportamiento van a tener los consumidores, si van a poder incurrir en crédito, en qué medida, en qué segmentos, a qué tasa de interés. Entonces, esto afecta directamente a la economía. ¿Melissa? Ya. En cuanto a mi investigación, tanto de la relación entre el riesgo país y la institucionalidad, considerando que el riesgo país puede tener distintos determinantes, en mi investigación llegué a la conclusión que la institucionalidad, la estabilidad política es la que más desempeño, la que más afecta a la reducción o el aumento del riesgo país. Por lo tanto, no solo es el hecho de tener instituciones, sino que éstas cumplan con el criterio de calidad institucional para que propicie el desarrollo económico, social y político del país. Agradecemos a todos por sus valiosas opiniones y damos fin a este primer programa de Hoy Economía, dedicado a analizar los retos actuales de las fuentes de financiamiento y dinámica económica. Gracias por sintonizarnos y les esperamos en nuestro próximo programa. Soy Raúl Cárdenas. Judith Hidrobo. Hasta luego.